que saber reducir, ¿verdad? Las fórmulas y todo eso. Bien, jóvenes, pues hoy solamente vamos a realizar lo que es unos dos ejercicios de las tablas, de verdad. ¿Sí? Y pues solamente ustedes me van a ir diciendo qué es lo que voy a ir haciendo. ¿Estamos? Si no me dicen nada, pues lo siento, pero no voy a avanzar en nada. Porque creo que a estas alturas ya deben de manejar estos conceptos. Ahí está. Entonces, ve, tenemos que P entonces Q y Q entonces negación de Q, entonces P entonces negación de P. No hay ningún, bueno, si hay un I, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer el cuadro. Ok, primero vamos a hacer esta tabla como dice Emily. Ok, dividimos, sé que va a ir P, sé que va a ir Q, pero no sé qué otros valores van a ir. Ok, entonces ustedes me dicen, ¿quiénes van? ¿A quiénes vamos a colocar en la parte de arriba? P y Q. Ok, vamos a colocar a P y a Q. P y Q. ¿Qué otros vamos a necesitar? ¿Qué otros vamos a necesitar? Hello. A nadie más necesitamos tener ahí en esa tabla. Hay tantas cabezas pensando. Ahí vamos a tener ahí, o sea, el logo, ¿El qué? el símbolo de I. El I, pero antes, ¿qué otras cosas necesito? Fíjense, Negación de P. ¿cómo? Negación de P. Claro, necesito negación de P y también necesito negación de Q, ¿verdad? Entonces necesitamos negación de P, necesitamos negación de Q. Ok, vamos a ver. Ok, aquí tengo negación de P, tengo negación de Q. Bien, y ahora ¿qué empezamos a hacer? ¿Qué empezamos a hacer? P, entonces Q. P, entonces Q. Muy bien. Este corchete lo voy a poner.
P, entonces Q, ¿verdad? Luego venimos, dividimos la pizarrita, colocamos I, ¿verdad? Después va esta. Como que no va a quedar espacio. Entonces, y acá al final va P, entonces negación de P. Ok, entonces si ustedes observan, voy siguiendo el mismo formato. Vamos, ¿y ahora qué hacemos? Hay que poner los valores de P y Q. Ujú. ¿Y cuáles son esos valores? B, B, F. B, B, F. Okay. B, B, F, F. ¿Y los de Q? BF, BF. B, F, B, F. Muy bien. ¿Cuál sería la negación de P? FF, BB. Muy bien. F, F, B, B. ¿Y negación de Q? FB, FB. F, B, F, B. Muy bien. Ajá. Ahora vamos por entonces. ¿Qué nos dice la regla de entonces? Que será falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Ok. Entonces miremos acá. Como es de P y Q, entonces vamos a ver, o vamos a guiar en estas dos columnas. Solo va a ser falsa en la segunda. Y de ahí las demás van a ser verdaderas. ¿Ok? Luego vamos a hacer el entonces de P, entonces negación de Q. Tengo una pregunta. En ese el de entonces, ¿cuáles columnas uso? ¿El P y el Q o la negación? Primera, P y Q. No, P y Q. En esta, P y Q. ¿Ok? Esas columnas de P y Q. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, ahora vamos con Q, entonces negación de Q. ¿Cuáles columnas voy a tomar? Q, negación de Q. ¿Ok? Y vamos a hacer el entonces. ¿Qué nos dice el entonces? Que va a ser falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Si ustedes ven esta es verdadera, esta es falsa. Por lo tanto, esta va a ser falsa. ¿Ok? Vamos a ver la segunda. La segunda tengo que esta es falsa, esta es verdadera, entonces aquí va a ser verdadera. Tengo esta que es verdadera y esta es falsa, por lo tanto va a ser falsa, verdadera, verdadera. ¿Ok? ¿Entendieron ahí? ¿Podría volver a explicarlo? Ok, entonces vean. Ya teníamos P, entonces Q, ¿verdad? Que tomábamos estas dos columnas. ¿Sí? Y la regla de entonces me dice que solo va a ser falsa y la segunda sea falsa. Es decir, solo en este caso es falsa. ¿Ven? Solo en ese caso.
Y ahí las demás van a ser verdaderas. Ahora voy con el entonces de Q, entonces negación de Q. Entonces voy a tomar estas dos, ¿ok? Estas dos, y el entonces, ¿verdad? Que me dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, va a ser falsa. Nosotros tenemos estas dos. Esta es verdadera, esta es falsa, por lo tanto es falsa. Esta es falsa, esta es verdadera, por lo tanto es verdadera. Esta es verdadera, esta es falsa, por lo tanto es falsa. Y si esta es falsa y esta es verdadera, por lo tanto es verdadera. ¿Ok? Bien, ahora hay que resolver este I. ¿Ok? ¿Cómo resuelvo ese I entonces? ¿Qué me dice este I? Que será verdadero cuando ambos sean verdaderos. La primera, ¿qué sería? Recuerden que estamos tomando estas dos columnas. Si ustedes ven, el I me dice que solo va a ser verdadero cuando ambas sean verdaderas. Entonces, quiere decir que como acá hay una verdadera y una falsa, entonces va a ser falsa. Falsa, verdadera, falsa. Verdadera, falsa, falsa. Pero acá tenemos dos verdaderas, por lo tanto esa va a ser verdadera. ¿Ok? Ahora venimos y vamos a resolver el P, entonces negación de P. ¿Ok? Y para ello vamos a tomar estas dos columnas. Esta toma. ¿Ok? Entonces, veamos. Digan ustedes la primera. ¿Será que es falsa la primera? Vale, pues díctenme ustedes los valores. El entonces va a ser falso solo cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Vale, pues díctenme los valores para escribirlo. Falsa, falsa. ¿Cómo va a ser la verdadera, primera? verdadera. ¿Cómo? Dos falsas y dos verdaderas. ¿Cómo, Cristina? Dos falsas y dos verdaderas. Ok. Si ven, acá tenemos verdadera, tenemos falsa, por lo tanto va a ser falsa, ¿verdad? Tenemos verdadera, tenemos falsa. Ahí está. Entonces, vamos a tener falsa, falsa, verdadera, verdadera. Ok. Y ahora, para saber este entonces, ¿qué valores voy a tomar? Hey, ¿qué valores voy a tomar? El Q, entonces negación de P, y el P, entonces negación de P. Vamos a tomar este entonces. ¿O no? Ok, este último sí. Este va. Pero recuerden que de estas que tenemos P, entonces Q, y Q, entonces negación de Q, ¿ok? La respuesta de estas dos es esta que yo tengo acá. De estas dos, mi respuesta es esta.
Entonces, de todo ese corchete, esa es mi respuesta. Ahora, esta respuesta que tengo acá es la que yo voy a trabajar ahora con lo que está fuera para poder encontrar este entonces. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto nos quedaría esa respuesta? Recordemos el entonces. ¿Qué nos dice el entonces? Entonces solo la primera sería falsa y las otras verdaderas. Pero tenemos falsa, 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 verdadera, verdadera, verdadera. ¿Qué significa eso? Ajá, ¿qué significa? Que todas son verdaderas. Que todas son verdaderas, porque recuerden que el entonces me dice que va a ser falsa únicamente cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. En este caso, pues tenemos que FF, FF, FB, BB. Entonces, ¿qué significa? Que como no hay ninguna, mis respuestas van a ser todas verdaderas. ¿Y cómo se le llama cuando nos queda todas verdaderas? ¿Qué es? Tautología. Una tautología. Ok, jóvenes. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Nada. Algo que digan, no siento que le entendía esta parte. Hay que tener muy en cuenta las reglas, ¿verdad? Cuando tenemos un i, recordemos que solamente va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas, ¿ok? El o va a ser falso solamente cuando las dos sean falsas. El entonces va a ser falso solamente cuando una sea verdadera, la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Y el sí, y solo sí va a ser verdadera cuando, ¿ok? ¿No hay preguntas? No, ¿estamos claros entonces? Listo, pues entonces vamos a continuar mañana. Mañana vamos a trabajar también, vamos a seguir trabajando en estas tablas. Y pues prepárense para la exposición, ¿verdad? Ok, Listo, pues nos veremos mañana. Nos veremos mañana si Dios lo permite. Que tengan lindo día. Pues, nos vemos, profe. Adiós. bueno.